En el video de hoy vamos a hacer una introducción a uno de los conceptos más relevantes dentro de lo que se denomina psicología jurídica y que tiene que ver con la revictimización, concepto que seguramente escuchaste en los ámbitos académicos o jurídicos y que incipientemente se está empezando a utilizar en los medios de comunicación. Y vamos a empezar por las bases. ¿Qué es una víctima? ¿Cómo definirías lo que es y lo que no es una víctima? Bueno, hay varias formas de explicar este concepto, pero la que vamos a utilizar en este video es la siguiente. Víctima es toda aquella persona que sufre violencia a causa del comportamiento delictivo, criminal, antisocial de una persona o de un grupo de personas. Esta persona o grupo de personas, transgrediendo el marco normativo o legal de su cultura, causan daño a un tercero. Ese tercero es la víctima. Este concepto es tomado de un clásico de la criminología, que es el libro de Marchiori. Pero obviamente, a la luz de acontecimientos actuales, puede ser ampliado. Por ejemplo, toda la problemática relacionada con las organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas. Bueno, y a partir de este concepto de víctima tenemos que abordar otro concepto importante, que es el de victimidad. ¿Qué hace que unas personas sean más propensas a ser víctimas de determinados crímenes? ¿Por qué las víctimas llegan a ser víctimas? ¿Es cuestión de azar? Para Mendelssohn, la victimidad es un conjunto de características socio-biopsicológicas comunes a todas las víctimas sin importar cuáles fueran sus determinantes y que la sociedad puede identificar, medir y prevenir para evitar que a futuro se vuelvan a cometer delitos y aparezcan nuevas víctimas. Es decir, es el conjunto de características que predisponen a una persona a ser víctima. Para bajarle un ejemplo concreto, podríamos decir que en la configuración actual que tiene la trata de personas, las mujeres tienen un índice de victimidad más alto que los hombres. Y bueno, habiendo comprendido el concepto de víctima y el concepto de victimidad, pasamos a un concepto central dentro de este video, que es el concepto de victimización. La victimización por parte de la víctima es la vivencia de transgresión que sufre de sus derechos y que tendrá como consecuencia una vivencia traumática. Es decir, es el proceso mediante el cual una persona se convierte en víctima. Este proceso tiene dos vertientes que es importante reconocer. Por un lado existen las víctimas directas y por el otro lado existen las víctimas indirectas. Las víctimas directas son aquellas destinatarias del hecho violento en sí y las víctimas indirectas son el círculo íntimo y social de la víctima directa. Para bajarle un ejemplo concreto, en un caso de asesinato, la víctima directa es la persona que murió, la persona que fue asesinada, y luego las víctimas indirectas serían sus familiares o sus seres queridos más cercanos. Y bueno, ahora sí pasamos al concepto central de este video, que es el concepto de revictimización. Recordemos que aunque parezca un trabalenguas, tenemos una víctima, que por su conjunto de características tiene un índice de victimidad particular que puede llevarla a vivir una victimización. Pero el sufrimiento de estas personas no termina ahí, porque luego sigue lo que se denomina como revictimización o victimización secundaria. ¿Y de qué se trata esto? Tiene que ver con un conjunto de consecuencias negativas que la víctima sufre a raíz de buscar un resarcimiento al daño que le fuera ocasionado. Y esto que parece tan sencillo de entender en pocas palabras, en realidad es una problemática muy compleja que incluye esferas sociales, psicológicas y políticas en un sentido amplio. Hay un sinfín de factores que encarnan la revictimización, pero para reducirlos a grupos simples podríamos decir que por un lado está el sistema judicial con todos sus procesos, por el otro lado están los medios de comunicación y por último está la sociedad con sus cuestionamientos. Y de aquí se desprenden varias problemáticas. En primer lugar, porque las víctimas tienen la creencia de que por el hecho de haber sido dañadas y violentadas, a través de los mecanismos institucionales van a ser acompañadas para que puedan hacer oír sus denuncias. Y esto es muy lógico de pensar. En realidad debiera funcionar así, pero lo que termina ocurriendo es todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de las personas que fueron víctimas de abuso sexual, ocurre que se les pide recrear o reincorporar forzosamente los elementos del delito de agresión u ofensa sexual
que revisten gravedad penal a través de etapas judiciales que afectan neurológica, psicológica o emocionalmente a la víctima del dolo sin importar el sexo, edad, raza o condiciones sociodemográficas victimales. En palabras sencillas, les hacen recordar una y otra vez el infierno por el cual pasaron. Y esto ocurre porque el Estado interviene de modo ineficiente. Y es ineficiente porque culturalmente tratamos a la criminalidad a través del sistema de crimen y castigo. Es decir, se trata de solucionar el problema castigando a los culpables, pero no acompañando a las víctimas o tratando de evitar el delito. Se cree que las víctimas tienen todo el resarcimiento que necesitan impartiendo una condena a los culpables. Pero esto, si bien puede llegar a tener un valor simbólico, todo el daño que se le ocasiona a una persona nunca es resarcido en totalidad. Todos aquellos procesos por los cuales tiene que atravesar una persona que es revictimizada jamás son resarcidos por la sociedad. Interrogatorios inescrupulosos que se repiten una y otra vez, exámenes médicos y contratos totalmente inhumanos, agentes de instituciones poco empáticos, medios de comunicación revictimizantes y la sociedad en general que cuestiona. Y en este espacio les voy a recomendar una serie que ilustra a la perfección todo esto que les estoy comentando. Y la serie se llama Inconcebible y está en Netflix. La verdad que se los recomiendo porque esto que les estoy contando lo van a ver totalmente plasmado allí. Y previamente estábamos mencionando los medios de comunicación y la sociedad. Bueno, llegamos a un punto bastante crítico de este video que tiene que ver en este momento con los medios de comunicación. Y esto tiene que ver con las bajadas ideológicas que se cuelan en los titulares y que dan una idea de cómo deberían ser las víctimas. Los medios de comunicación modelando una víctima ideal son parte de la problemática de la criminalidad, ya que si hay víctimas ideales, hay víctimas que no lo son, y esas víctimas que no lo son van a tener más miedo de denunciar, van a ser menos escuchadas y revictimizadas. Oportunidad para que los criminales sigan haciendo de las suyas. Un ejemplo que abordamos en este canal es del asesino serial argentino denominado el cazador de mariposas, el cual nunca fue atrapado. En ese caso, desde los medios de comunicación se culpaba a las víctimas de lo que estaba ocurriendo, es decir, se decía que las víctimas buscaban ser presas de este asesino serial. Y por otro lado, la policía no solo no hacía nada al respecto, sino que también parecía que colaboraba con este asesino para deshacerse de las víctimas. Si no vieron ese video, les recomiendo que lo vean, les dejo el link en la esquina superior derecha. Pero más allá de ese caso que ocurrió hace algún tiempo, en la historia latinoamericana reciente hay muchos ejemplos de esto, y yo considero que el más emblemático es el de Melina Romero. Melina Romero era una joven argentina de 17 años de la provincia de Buenos Aires. Salió un 24 de agosto de 2014 a celebrar su cumpleaños en una discoteca y no regresó a su hogar. Fue encontrada muerta un mes después, con signos de abuso. Durante todo ese mes se produjo un fenómeno que luego persistiría una vez encontrado el cuerpo. En los medios de comunicación se comenzaron a difundir varias fotos suyas tomadas de las redes sociales. Con eso se hicieron notas periodísticas y debates de opinión en donde se exponían la vida privada, los gustos, los hábitos y las costumbres de Melina junto a su situación social, escolar y familiar. Los medios de comunicación hegemónicos hacían hincapié en juicios de valor estéticos sobre la figura de Melina y llegaban a cuestionar hasta qué punto Melina no tenía responsabilidad en su propio asesinato. Inclusive la trataban con los siguientes epítetos: una fanática de los boliches que abandonó la escuela, una vida sin rumbo, tiene 4 piercings y 5 perfiles de Facebook, entre otros. Además, en el diario Clarín, si revisamos el código fuente de la noticia donde tratan su asesinato, encontramos que estas son las principales palabras clave que pusieron para que la gente encuentre la noticia en Google. Y como si esto fuera poco, la noticia no está firmada por nadie. Sería bueno que difundamos quién redactó esta noticia que hoy en día sigue online. Si alguien tiene el dato, por favor, pásemelo. Este caso fue tan emblemático que a partir de este momento se empezó a utilizar más el término de mala víctima. Y con el concepto de mala víctima podemos abordar cuál es el rol que nosotros como sociedad desempeñamos en toda esta problemática. Podríamos decir que existe una víctima ideal creada por diferentes actores sociales como pueden ser los medios de comunicación.
Esta víctima ideal cumple con los requisitos y los estándares morales, éticos y estéticos que la sociedad pondera como buenos. Y además, esta víctima ideal actúa tal cual las personas que no son víctimas piensan que una víctima debiera actuar. En caso de que cumpla todos los requisitos que nombré previamente, lo cual es muy difícil, esta persona será considerada una buena víctima y será merecedora de ser defendida. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la víctima no cumple con estos requisitos? Bueno, es catalogada como una mala víctima y pasa a una etapa de revictimización donde es constantemente cuestionada por la sociedad. Son ellas, entonces, las malas víctimas las que tendrán que explicar cuál es su pasado, su presente y su futuro. Son sus cuerpos los que sirven como materia prima de todo el engranaje procesal penal. Con todo esto dicho, cae de maduro que la problemática es muy amplia y que pone en relieve todas las contradicciones que tiene nuestro sistema judicial penal. Pero lo más importante es entender que las víctimas no son víctimas porque quieren o no son víctimas porque lo eligen, ni tampoco por cuestiones de casualidad, sino que son víctimas por factores que se pueden cuantificar, predecir y por ende prevenir. Y para entender esto de una forma más sencilla, existe una teoría que se llama la teoría de las actividades rutinarias, la cual postula que para que haya un crimen se necesitan de 3 componentes. Uno de ellos es una víctima vulnerable. El segundo es un delincuente motivado. Y el tercero es la ausencia de alguien que debiera defender a la víctima. Lo que propone este modelo de entendimiento del crimen es que si se sustrae uno de esos 3 elementos, el crimen no se va a cometer. Y veámoslo desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad para poder eliminar cualquiera de estos 3 elementos y que no exista la criminalidad? Una es trabajar sobre la motivación de los delincuentes, lo cual es muy a largo plazo y se puede hacer. Lo segundo es nosotros actuar como ese agente de protección de las víctimas, y para que ello ocurra tenemos que acompañarlas en sus procesos y no contribuir con la revictimización. Mientras más sencillos sean los procesos para las víctimas, menores índices de victimidad, por ende más chances de que el delito no ocurra en un futuro. Pero bueno, lamentablemente como sociedad hacemos totalmente lo opuesto. Aumentamos el índice de victimidad de las víctimas. Todo esto a través de los cuestionamientos que suelen ser muy usuales a través de redes sociales o de comentarios en entornos familiares o sociales. A través de preguntas tales como ¿y por qué salió vestida así? ¿Por qué no lo denunció antes? ¿Por qué permitía que le levanten la mano? ¿Por qué se dejó engañar por una secta? ¿Por qué salió tan tarde? Todas estas preguntas y todos estos cuestionamientos benefician a los criminales y perjudican a las víctimas. Si los criminales saben que las víctimas van a ser cuestionadas, tienen más margen de acción y se ven más motivados a cometer sus crímenes. Si nadie está ahí para defender a las víctimas porque pensamos que las víctimas siempre mienten, estamos en un error. Y tengan en cuenta también que cuando le exigimos a una persona que inicie todo un proceso judicial, le estamos exigiendo que se someta a la revictimización y también a todo el sufrimiento relacionado con cuestiones procesales. Por lo cual es la víctima la que tiene que decidir cuándo está lista para afrontarse al cuestionamiento de la gente, a los tratos de los medios y al maltrato del sistema judicial. No sos vos y no soy yo. Son las víctimas. Las víctimas no tienen por qué cumplir nuestros canes estéticos, morales ni éticos. Bueno, y hasta aquí llegamos con este breve repaso de lo que es el concepto de revictimización. Si les gustó este video, déjenme su comentario y cuéntenme si pueden identificar algún caso de revictimización. Si conocen una persona que les pueda servir este video o que esté atravesando un proceso complicado, o si conocen a una persona que juzga a otras y no conoce lo que es la revictimización, compártanselo este video o cualquier otro. Pero es importante que este concepto lo empecemos a entender entre todos. Les pido que me agreguen a sus redes sociales donde ahí tengo mucho más contenido. Y sin más, será hasta la próxima.